bienvenidos a todos. Es la última actividad de este año que estamos haciendo con la comunidad uruguaya. Entendimos que este era un tema crucial, como escribió León Peyú en el último mensaje, que si no recibieron argentinos van a recibir seguro. Entonces, primero agradecer al Diario del País, que nos brinda esta sala, a Scotiabank, que también es uno de nuestros sponsors, a Rica Consultores, que en realidad está el presidente de la Cámara Argentina Uruguaya de Comercio, Ángel Piazza. Gracias, Ángel, por colaborar y por ese convenio que estamos haciendo para trabajar mancomunadamente en este tema tan sensible para el tema inmobiliario. Si bien es exclusivamente para socios, nos acompañan de la Asociación de Escribanos Uruguay, creo que está Alejandro y las Torres, está por ahí, sí, ahí está. Tesorero nuevo, Eduardo de la Torza y yo iba a decir Jorge Celé, pero no es Jorge. Diego Celé, perdón, pero creo que es el hermano. Ahí cerca. Y también agradecer a los invitados de la Cámara de Comercio, que son Mariana Castelli, Florencia Ledesma, Alicia Rosa, Natalia Sánchez, Jorge Briano y Piazza, ¿no? Así que simplemente les comento que vamos a tener la disertación del contador Domingo sobre el tema tributario, es una media hora, si da para preguntas lo evitaremos. Después Wilson Lemos de Scotiabank nos va a dar en 5 minutos un pantallazo de los nuevos productos que tiene el banco. Y luego sí, viene la charla de Juan Lengua, que nos va a cambiar la vida para el 2020. Nos va a ordenar para crecer, para no tener gastritis o tomar pastillas todos los días en los inmobiliarios que están corriendo. Así que el contador Ricardo Domínguez es socio fundador y director ejecutivo de Rica Consultores, contador público con maestría en Derecho y Técnica Tributaria de la Universidad de Montevideo. Tiene un posgrado de Tributación Internacional en la Universidad de Montevideo. Es asesor tributario de empresas nacionales e internacionales, así como expositor en varias charlas académicas. Ex docente en materia tributaria de la Universidad de la Empresa, la URBE. Integrante de las comisiones de tributaria y previsión del lavado de activos del Colegio de Contadores, integrante del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, presidente y vicepresidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, economista del Estado del Uruguay en ejercicio 2014, relator y expositor en eventos nacionales e internacionales en materia tributaria, ex asesor tributario de estudios, charlas técnicas en CADE, conociendo la reforma tributaria, reformas del IRPF y otros impuestos de interés. Ha publicado artículos en CADE y otros medios sobre temas tributarios. Bueno, es un tema que todos tenemos que tener un contador a mano. Y más un contador tributarista que conoce reglas de juego de otros países, ¿no? Que es la especialidad, que es le pusimos ese nombre para la obligación fiscal y legal para la inversión nacional en Uruguay. Así que, Ricardo, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a la Cámara. Voy a Ángel y vamos un poco a comentarles la idea. La idea que cuando comentó la Cámara, la idea es brindar un asesoramiento para todos los asociados respecto de los temas que puede preguntar un inversor o los temas que le puede preocupar, cómo encarar la etapa de brindarle un elemento mínimo por parte de la inmobiliaria respecto a la residencia legal, residencia fiscal, apertura de cuentas, y vamos a hacer un breve repaso de opciones de impuestos respecto a la venta y respecto a la tenencia de inmuebles. Es un poco de lo que se va a basar la charla. Ustedes verán que tiene un material impreso que lo que trata de hacer es una guía escrita de lo que voy a mencionar en la charla. Lo que van a ver aquí es algo más didáctico, pero que está todo escrito ahí lo que voy a comentarles a continuación. Bueno, comenzamos.
¿por qué invertir en Uruguay? Es una pregunta que nos hacemos todos los inversores. Principalmente, uno de los conceptos principales es la obtención de una renta que sea una renta de mercado comparativa a otros países, o una renta superior es cuando consigue un país captar inversiones. Aparte, hay un tema fundamental para cualquier inversor, es medir el riesgo. El riesgo de un país de cumplir sus obligaciones y darle seguridad jurídica cuando exista algún problema. Notamos que en algunos países, como ha pasado en Venezuela, Bolivia, en Paraguay, en Argentina, los inversores miden la opción de inversión en forma distinta. O sea, uno puede medir una renta, pero tiene que medirlo también en relación a lo que es la seguridad jurídica y en caso de problemas, cómo resolvamos. Otro punto, no menor, que es de lo que vamos a hablar en esta charla, es beneficios fiscales. O sea, ¿qué países otorgan beneficios fiscales a los efectos de que sea atractiva? No solo la renta, sino que tenga un beneficio de un menor pago de impuestos. Que en definitiva se traduce al final de la cuenta en una mayor tasa de lo que puede ser opción a otro país que tiene una tasa mayor de renta. La idea es hacer la charla lo menos técnica posible. Voy a tratar de hablar bastante claro respecto a impuestos y hacer algunas comparaciones y ejemplos para que sea amena los minutos que me toca disertar. Bueno, esta es una guía. Lo que tenemos acá es cómo vamos a planificar nuestra inversión en Uruguay. Vamos a repasar residencia legal rápidamente. Vamos a ver inversión como persona física y persona jurídica, residencia fiscal, pago de impuestos y aplicación de un crédito fiscal vamos a hacer solo referencia al convenio de intercambio de información que tenemos con Argentina. Esto puede aplicar el tema de convenios con respecto a otros países. España, se ha firmado un convenio con Brasil que todavía no está activo, y vamos a explicar un poco las diferencias entre uno y otro rápidamente. Residencia legal. Es importante distinguir que hay diferencia entre residencia legal y residencia fiscal. La residencia legal es aquella que se otorga a un extranjero a los efectos que pueda permanecer más de 90 días. En Uruguay hay 3 formas, hoy vamos a ver 2 formas. Uno que es la hoja que se le permite a un trabajador de una empresa con un trámite venir al Uruguay y trabajar. A esa no nos vamos a referir. Nuestra charla va a ir encauzada en 2 puntos. Uno es residencia legal, temporaria y permanente. En principio tenemos que decir que todo extranjero tiene un trato igualitario con los nacionales. Eso es lo primero, ya sea para el ámbito laboral, empresarial y de negocios. Puede haber algunas distinciones pequeñas en liquidación de impuestos menores, pero no sustanciales. La residencia legal, en definitiva, nos sirve para tener el documento, la cédula de identidad, y así poder hacer trámites que sean de mayor agilidad a efectos de bancos y otros organismos. Residencia temporal. La residencia temporal es aquella que una persona decide pasar en nuestro país un tiempo de 180 a 2 años, marca la norma, y se puede realizar el trámite, comenzar desde cualquiera de los países que está allí abajo, Argentina, Brasil, Paraguay. Se puede pedir número y en la embajada se puede hacer todo el trámite, es decir que es bastante beneficioso. Y después viene aquí y ya cuando tiene la resolución le emite el documento. Eso, por única vez. Residencia permanente. Residencia permanente es otro camino que puede coger un extranjero en el cual decide permanecer más de esos 2 años o en forma definitiva. Ahí realiza también el trámite por este mecanismo y se le otorga de una forma. Puede hacerlo a través de la embajada en cada país
y que está allí abajo y comienza el trámite. Vamos a pasar a residencia fiscal en Uruguay. Criterio de residencia fiscal en nuestro país. Ustedes allí en la hoja que les imprimimos tienen la residencia fiscal, tienen todos los criterios escritos de forma de poder llevar nuestra charla. Y principalmente tenemos dos criterios importantes. Un criterio objetivo en base a los días. Uruguay mide los días en base a enero a diciembre. Una persona que esté más de 183 días en el año civil, de pleno derecho, es residente fiscal uruguayo. Es decir, que todos nosotros nos están midiendo todos los años si somos residentes fiscales uruguayos. Si por X razón, por este criterio solo, permanecemos menos de este tiempo, si queda solo este criterio, y estamos menos de este plazo, no quedaríamos como residentes fiscales, nosotros o un extranjero, porque se verifica para todas las personas. Y lo que tenemos que entender es que Uruguay no tiene un registro que lleva a los residentes fiscales, sino que tiene solo una inscripción en DGI, que es cuando uno tiene que pagar el impuesto. Lo importante es, en Argentina, les voy a comparar, hay un registro que se lleva la residencia fiscal, a los efectos de controlar quién puede ser contribuyente potencial o activo, es decir, tiene posibilidad de recibir una renta y lo graba. En Uruguay no es así. En Uruguay, un extranjero que viene y se quede estos días, posiblemente puede pasar toda su vida y nunca recibir el certificado de residencia fiscal, porque esa solicitud, la persona tiene que hacer un trámite en DGI para solicitar este extremo. Esto se hace en base a la salida de migraciones, entradas y salidas, y enseguida la DGI le otorga la residencia fiscal a cualquier persona, ya sea que está residiendo en uruguayo o extranjero que vino a permanecer en nuestro país. Este es el primer criterio. Tenemos otros criterios que son los intereses vitales y el núcleo principal o base de actividades. Intereses vitales, la norma establece principalmente la familia, el cónyuge, los hijos que residen en el país. Es decir, que un extranjero que se viene a vivir con su familia acá a Uruguay y reside con su esposa, sus hijos o solo con su esposa, acreditando estos extremos, que puede ser a través de un contrato de arrendamiento, un inmueble, anotaciones en el club, anotaciones en el colegio privado o público, son todo acreditaciones que uno va logrando que estos extremos se pueden cumplir. Hay una cantidad de puntos más para poder cumplir y que la DGI le otorgue por este criterio a la residencia. Otro punto dentro de este mismo, del literal B, es el núcleo principal o base de actividades. En Uruguay, la DGI, si uno no cumple los 183 días, el extranjero puede ir por estos criterios, es decir, puede medir en base a ingresos que obtenga en el país por rentas de trabajo, principalmente sueldos, rentas independientes o jubilaciones en Uruguay, puede ir controlando país a país, es decir, si yo tengo ingresos en Argentina, $50.000 al año, y acá tengo 60, Uruguay le va a reconocer la residencia fiscal en Uruguay. Por este criterio, porque ha obtenido país a país mayor renta en nuestro país. Otro literal que se agregó hace poco es, que justamente les interesa a ustedes, es acreditar la residencia por medio de una inversión. Está claro que este literal se aplica siempre y cuando no tenga residencia en otro país ese contribuyente o la pierda y Uruguay la pueda dar en base a estos criterios. La inversión son dos. Vamos a hacer referencia mayor al literal A, que es lo que más importa, que el literal B es inversión en empresa, trabajar como accionista, más un proyecto de inversión. El literal A, que es el valor de inmuebles, hoy la normativa que tenemos son 15 millones de UI, que hoy es $1.700.000. Es un límite... Sí, es un límite alto para acceder a obtener la residencia,
Es un punto que habría que trabajar, porque debería ser más razonable poder cambiar la norma y que sea un valor más cercano a 2 inmuebles, por ejemplo, podría ser en plaza. Claro, hay que decir que inmuebles, o sea, si no hay diferencias. Este valor importante no es valor catastral, es el valor que se paga por criterio de IRPF, por criterio de evaluación cuando vendemos un inmueble por IRPF, es decir, valor de escritura, y se actualiza por UI hasta el momento de cada 31 de diciembre. Ahí se analiza, se divide en pesos qué valor me da, en dólar, si llega a 1.700.000, la EDGI debe aceptar la residencia de esa persona. Este es un poco el punto sobre inmuebles. Residencia fiscal de personas jurídicas. Acá principalmente una persona jurídica tiene residencia en la medida que se constituya bajo las leyes uruguayas, todas las sociedades que nosotros conocemos, que manejamos. También pueden ser entidades del extranjero que vienen y que quieren tener un domicilio en Uruguay y realizan todos los trámites, y cuando culminan formalmente todo el trámite de redomicilio a nuestro país, en ese caso ya pasan a ser residentes en Uruguay. Vamos rápidamente a cuentas bancarias. Cuentas bancarias en Uruguay, todos sabemos, y todos los que hemos estado en este tema, se ha complicado solicitar o que un cliente acceda a obtener una cuenta bancaria en forma rápida. Principalmente, toda persona física puede obtener una cuenta bancaria. El proceso de due diligence es complejo y a veces más complejo para los no residentes. Creemos que contar con un documento local y una residencia ayuda a la obtención de esta cuenta más rápida. Un tema a destacar, a diferencia de otros países, no aplica control de cambios. Uruguay no hay restricciones en operaciones, retenciones y retracciones. No hay impuestos a tal cheque ni a transacciones, que es importante. No hay costos, excepto los de giro que ustedes ya conocen. Existe el secreto bancario en Uruguay, pero está limitado. Limitado en el 2011 se aprobó una ley en la cual la DGI puede pedirle a un juez que se levante toda la cuenta bancaria, operación por operación, y obtener toda la información, pero la DGI tiene que acreditar que hay una presunción a defraudarla, tiene que demostrar. Y ahí el juez puede ordenar, a través del Banco Central, abrir todas las cuentas de esos contribuyentes. Es el mecanismo que se tiene hoy. Después tenemos un CRS, como ustedes saben, que es un sistema de la OCDE implementado, donde están pasando datos continuamente sobre saldos y rentas ganadas a todos los países miembros de la OCDE y firmaron el acuerdo. Si un argentino tiene plata en Uruguay y acredita su residencia fiscal acá en Uruguay, el banco va a mandarle a la DGI esa información, que tiene tanta plata, y la DGI después va a mandar la información a Argentina estableciendo esos montos. Por supuesto, si pierde la residencia fiscal el argentino y pasa de residente fiscal en Uruguay, y ese argentino hace el trámite correctamente en el banco y ya lo tiene calificado como residente fiscal en Uruguay, no van a mandar la información, va a quedar en órbita interna esa información. Sí. Una acotación. El tema de la apertura de cuentas, todos hemos tenido... Esto del hotel, el tema de seguridad... Bueno. La mayor dificultad es la apertura de cuenta a un cliente argentino cuando viene a comprar una propiedad. Hicimos un trámite hace 3 meses, creo, después de las PASO, como dicen los argentinos, en agosto, con el contador Roberto De Luca, que es el presidente de los bancos privados de Uruguay, y le pedimos varias cosas, pero entre ellos lo más importante era esto, que la agilidad de la cuenta corriente, de la cuenta Caja Oro, lo que fuera. Y han reaccionado muy bien. Les puedo decir que ahora Scotiabank les va a contar, porque creo que es el que tiene la mejor propuesta, pero por ejemplo, el Banco República, que no es un banco privado,
a través de un mail. Uno pide un turno, como dicen los argentinos, va a la sucursal de Esmeralda y Bartolito Mitre, creo que están ahí en la esquina, le cobran $20, lleva toda la documentación allí, le vamos a pasar esa información, lleva toda esa documentación allí y ya queda habilitado para abrir la cuenta cuando venga a Montevideo. Después, se logró bajar en el caso de dos bancos, el Banco BBVA y el Banco Santander, el promedio que tenían que tener en cuenta fijo, que eran $100.000 a $50.000. ¿De y bueno, cuando venga ahora leemos de Scotiabank, les va a contar la otra parte que lo tiene flexibilizado. O sea, por ese lado, hasta el Banco de la República ha reaccionado a este tema, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a repasar en 5 minutos, 10 minutos, la tributación que les importa a ustedes, que es respecto al inmueble, simplemente a los efectos de poder asesorar rápidamente a un cliente en opciones rápidas y por supuesto después, en caso de que lo requiera, que cada inversor contacte el contador de su confianza. Impuestos en las inversiones inmobiliarias, impuesto en la venta. En la venta tenemos el impuesto a la transmisión patrimonial, como ustedes saben, 2% del catastral. El impuesto a la renta en el caso de los no residentes, 12% sobre el resultado, o el ficto 1,8 sobre el precio. Impuesto a la renta a la persona física, lo mismo, se repite igual, y tenemos el IVA sobre la venta de inmueble por primera vez, el 10%. Personas jurídicas residentes, el ITP es igual, principalmente acá la diferencia estaría dada dependiendo el tipo social y la opción de un resultado neto fiscal del IRAE al 25%, o si se puede optar por ficto, sociedades, SRL, a un tipo social diferente que se permita liquidar por ficto, podría liquidar por ficto determinadas operaciones y ahí pagaría un 12% de IRAE sobre el ingreso. Después tenemos IVA sobre venta del inmueble, por primera vez también. Personas jurídicas no residentes en la venta. Lo mismo, se repite prácticamente lo mismo, no hay cambios. El gran cambio vino acá en nuestra normativa, que es para los no residentes cuando están bajo normativa BONT. BONT es una lista, principalmente, que emitió... en realidad son regímenes de bajo nula tributación. Principalmente son estructuras donde en aquellos países donde se emite toda la documentación legal de esa sociedad tiene una tasa de renta menor al 12% y no hacen intercambio de información fiscal y se las pena estableciendo una lista y Uruguay las penaliza aumentando la tributación. Por ejemplo, el impuesto a la renta no residente para este tipo de sociedades, cuando es 12%, acá aplica 30,25 sobre el resultado de venta. Y para los inmuebles adquiridos también hay una opción ahí de un ficto. Precisamente ese es el efecto más grande que tuvo los cambios respecto a la tributación de los residentes. Impuesto por la tenencia. Principalmente, como ustedes conocen, en Uruguay existe el impuesto a la producción inmobiliaria, impuesto de enseñanza primaria, que ahí hay una escala, las tasas son bajas y aplican sobre el valor catastral, igual que la contribución inmobiliaria, y el impuesto al patrimonio en sede de persona física o núcleo familiar, ahí también aplica el valor catastral. Hasta ahí venimos con valores bajos de mercado respecto a la tributación, porque a veces un extranjero nos pregunta ¿cuál es la tasa efectiva del impuesto al patrimonio? Porque ellos quieren comparar con sus bienes personales en Argentina. Y es difícil compararlo porque ellos evalúan a valores de mercado muchas veces y nosotros evaluamos a valor fiscal, que a veces es 2,5 veces menos, 3 veces, 2 veces, va a depender del inmueble, las condiciones y la evaluación fiscal contra el mercado. Las tasas van del 0,40 al 1,5, depende de la situación. Nosotros, personas residentes, vamos de 0,40 a 0,70. Y año a año el Estado tiene un compromiso hasta el 2000, si no recuerdo, 22 o 24, de ir reduciendo 0,10 la tasa.
quieren que quede como control la tasa del impuesto al patrimonio. Eso es algo importante, una ventaja para comentarle a los inversores que Uruguay va a ir reduciendo la carga sobre el capital en materia de impuesto al patrimonio cuando uno lo compara con bienes personales, que como ustedes saben, la tasa que propuso Alberto Fernández, presidente de la Argentina, hoy mandó un proyecto que a los bienes del exterior le va a aplicar una tasa de 2,5 y los bienes internos, si mal no recuerdo, 1,25, 1,50 es lo que se está promoviendo hoy. Personas jurídicas residentes, lo mismo, los impuestos son lo mismo. La única diferencia, y esto es importante que ustedes se lo adviertan a un cliente a la hora de comprar, que la tasa es mayor, es 1,5 sobre el patrimonio fiscal, pero a valores reales, es decir, lo que pagué en la escritura, más los gastos que tenga que contabilizar como mayor valor del bien. En lo cual hay una diferencia a veces muy grande entre comprarlo a través de una sociedad, a través de una persona física. Personas jurídicas no residentes, lo mismo, en este caso también aplica sobre el valor real de pago, sobre la escritura, el 1,5, y hay una diferencia si uno tiene una persona jurídica del exterior bond, por ejemplo BVI y la Caimán, que ahí aplica la tasa del 3% sobre el patrimonio fiscal también real, ahí duplicó la tasa, lo cual esto es muy alto. Esto sí estaríamos en desventaja con lo que hoy se pretende hacer en Argentina. Bueno, quiero hacer antes de despedirme un breve anuncio de lo que ha pasado en Argentina. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Que es, porque hoy es 20 de diciembre. Hoy es 20 de diciembre. ¿Qué pasaba hoy? Hoy se abre la rentabilidad en la SAS. La SAS, correcto. No salió publicado todavía. Un poco de la SAS. Sí. La SAS es un vehículo nuevo, moderno, que el gobierno lo quiere instrumentar a los efectos de promover los emprendedores, bajar los costos del armado de una sociedad, establecer un régimen tributario aplicable a sociedades anónimas, pero con un régimen tributario de las SRL, es decir, que a la hora que el inversor vaya a evaluar pueda arrancar con una SAS que va a estar en iguales condiciones que una SRL, principalmente la opción del ficto en el IRAE por un tema de ingresos y el no pago del 7% cuando la normativa me permite un nivel de ingresos tal que no tengo que pagar el 7% para sacar el dinero a los efectos de llevarlo hacia el accionista o socio. Hoy por un año y pueden entrar unipersonales. Claro, sí, eso mismo. Aparte hay una posibilidad muy importante que hay que tener en cuenta todos, que es cuando uno tiene un unipersonal, una inmobiliaria, y quiere traspasar todos sus activos que tiene, puede ser un inmueble, si uno lo haría y se enfrenta a un profesional, capaz que tributarista, ahí nos enfrentamos a un problema que la DGI muchas veces dice que hay un valor de negocio, de empresa, y que hay que evaluarse, y si va sin precio es valor de mercado, y ahí mañana uno podría tener riesgo de reliquidación a la hora de traspasar activos donde el propietario es uno mismo, forma personal y tenedor de acciones, lo mismo. Da una posibilidad al gobierno de un año pasar a una SAS y vender todos los bienes, inclusive los inmuebles, y pasar a un régimen de SAS siendo propietario de acciones. Y puede ser uno solo el propietario en este caso. Hay exoneración de impuestos por un año en esta forma jurídica. Hoy no hemos visto el decreto todavía publicado, esperamos que así se pueda publicar o tener el lunes a más tardar. He conversado con la parte de DGI de RUT, con los jefes, y tienen orden del 1 de enero, una vez que está el decreto, inscribir todas las SAS que están atrasadas y todos los cambios que hay hoy. Son conscientes que la ley está vigente y que se está incumpliendo, en definitiva, las inscripciones. Nos transmitieron que a partir del 1 de enero van a hacer las inscripciones. ¿Qué es una referencia? Supone, sí, lo que supone una SAS es, primero, limitar el riesgo de reclamos en la órbita personal. Uno tiene un negocio en Uruguay, una persona física puede tener bienes que no los tiene afectado a un negocio, que son de uno, y tiene un local que tiene su inmobiliaria, que tiene su negocio y que tiene riesgo y que firma contratos.
Si uno lo hace a través de una SAS, una otra sociedad, uno limita la responsabilidad en todos esos compromisos que uno asume. Mañana, si uno es unipersonal y firma un contrato y tiene un problema, le pueden reclamar no solo inmobiliaria, sino le va a reclamar a la persona física que es dueña de todos los inmuebles o todos los activos que tenga. Entonces, es un tema de riesgo y de conveniencia para mudar hacia un mecanismo, creo que moderno, porque aparte, para empresarios, por ejemplo, hay posibilidad de hacer las actas de directorio, no presenciales, sino videoconferencia, hay posibilidades de hacer crowdfunding para financiar. Esto va a ser muy bueno para el sector inmobiliario, para inversiones chicas, una cantidad de cosas que va a aumentar, entendemos, la financiación de proyectos chicos. chicos. En edad de jubilarnos, te podés jubilar por una persona, seguir trabajando y ser el tenedor de todas las acciones, ¿no? Sí. ¿Te quedás con todas las acciones? Sí, en principio sí. Hay un modelo. ¿Qué pasa? El gobierno, cuando pasó a SAS, para no perder recaudación respecto a la figura de la SRL unipersonal, a efecto de BPS lo grabó muy parecido a la unipersonal o a la SRL. O sea, obliga que acá un socio tiene siempre que aportar en la SRL. Y obliga a ese socio a pagar los fictos que ustedes ya conocen de BPS. No como es un director que a veces no tiene remuneración y no tiene aporte grabado de BPS. Lamentablemente no fue hacia ese modelo del gobierno para no perder recaudación, principalmente. Está bueno si yo tengo una inmobiliaria y tengo hijos y quiero hacer un reparto medio en vida de la cosa, si es un unipersonal no puedo, tengo que estar llamando todos los fines de año y decir, está esto y de acciones. Planificación patrimonial hacia adelante. Si yo soy unipersonal, se tiene que abrir sucesión y después todo el proceso que ustedes ya conocen. Si soy SAS y ya lo dejo previsto, después es mucho más fácil la instrumentación en el negocio y todo. Sociedad Anónima Simplificada, SAS. ¿Y qué costo tiene? Hoy, una SAS, con escribano, con todo, porque hay que hacerlo con escribano, está más o menos entre $2.100 a $2.200. Es lo que el mercado hoy está fijando. Posiblemente en el futuro va a salir menos porque se va a hacer vía electrónico, pero tenemos que esperar todavía porque falta mucho para eso. AGESIC es la entidad que se le dio el mandato de realizar este proyecto. Nos reímos con algo porque tuvimos una experiencia con AGESIC. AGESIC. Pero bueno, disculpame que esta interrupción. Simplemente un tema de Argentina. Argentina está modificando sus normas. Argentina